Hola, soy David Fernando Higuera. Hago parte de este curso de lingüística de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y bueno, hoy vamos a mirar un discurso que puso a pensar a mucha gente en Colombia, el discurso del niño Francisco Javier Vera ante el Congreso de la República de Colombia. La pregunta que guía el episodio es simple. ¿Cómo el lenguaje no solo dice, sino que hace cosas? ¿Cómo construye realidad social? Bueno, para usar o para responder a esta respuesta voy a usar tres frentes teóricos. Uno, la idea de que comunicar es construir mundo, no solo transmitir. Dos, el análisis crítico del discurso que conecta todo lo que tiene que ver con tres conceptos claves, ¿no? Lenguaje, ideología y poder. Y tercero, lo que sabemos del discurso político en redes y su impacto público, lo que citan Gil Suárez de la Fuente, Arreta, Betín y Avendaño de Barón respectivamente. Hoy vamos a identificar recursos lingüísticos en el discurso, explicar cómo operan, mostrar qué efectos tienen en nuestra forma de interpretar mensajes sociales y culturales. Pero pongámonos en contexto. Francisco es un joven activista ambiental y habla en un espacio institucional, el Congreso de la República de Colombia. Ese cruce ya mueve el tablero simbólico. Además, su intervención no se quedó en el recinto, circuló en las redes sociales, en los medios de comunicación, y cuando un discurso entra en redes, se resignifica, se comenta, se recorta, se viraliza. Hay que recordar aquí que comunicar es construir. Lo que decimos, cómo lo decimos, arma visiones o versiones del mundo y de nosotros mismos. Ahora, cuatro recursos lingüísticos a destacar. Primero, los pronombres inclusivos. Lo que nosotros, nuestro futuro, no es yo contra ustedes, es todos dentro del mismo problema y la misma solución. El pronombre entonces convoca y critica. Así que, en términos generales, podríamos estar hablando de algo bastante particular, algo que me llama poderosamente la atención. El discurso actúa socialmente. El discurso crea colectivo, como de la fuente lo señala. Ahora, vamos a ver los modalizadores valorativos. Palabras de urgencia, responsabilidad y deber, conceptos claves acá. No solo informan, sino orientan la lectura hacia lo ético. Resalto algo. No tiene que ver esto con eh, contenido puro, por decirlo de alguna manera. Esto no tiene que ver con contenido puro. Siempre decimos qué pensar del contenido, pues al enunciarlo, al decirlo, como Gil Suárez decía. Ahora, tercer aspecto, los actos de habla exhortativos. Es un hagan algo directo al Poder Legislativo. Francisco Javier amonestaba respecto al tema de la situación ambiental en Colombia y estaba, pues, por supuesto, llamando la atención al Congreso de la República. Ustedes que son el Poder Legislativo de Colombia tienen que no quedarse, eh, digamos, quietos, sino hacer algo al respecto. Ahora, no narra, interpela esto. Con esto, este discurso redistribuye así la responsabilidad y la disputa de relaciones de poder, lo que citaba de la fuente en su escrito. Ahora, en cuarto lugar, hablamos de la estrategia emocional y los etos, o el etos más bien, que tiene que ver con la condición juvenil del orador. El tono y asimismo la entrega que aportó en su discurso construye legitimidad. Ese etos en redes sociales se amplifica, porque aquí ganan fuerza las adhesiones y también las resistencias. Ahora, ¿qué realidad social construye todo esto? Primero, pues define el problema, la crisis climática como amenaza concreta y no como algo abstracto. Segundo, reubica actores. La niñez, entonces, aquí entra como sujeto político. Recordemos que Francisco Javier, en aquel entonces, muy joven, estaba en el Congreso de la República, donde los senadores debaten y construyen las leyes del país. Tercero, pero antes de eso, el Congreso asume entonces
la responsabilidad pública y se apersona del tema porque, como les digo, es el poder del legislativo, o sea, es parte del poder legislativo porque es el ente que propende por la creación, el refutar, el modificar o el crear las leyes en Colombia. Ahora sí, tercero, marca una agenda moral. Ya no es una cosa técnica de hablar de las cuestiones del medio ambiente, sino es algo ético. Se trata de la misma existencia humana. Y esto encaja con la idea de Gil Suárez de que el lenguaje produce versiones del mundo. Y él hace de que analiza cómo se legitima o se cuestiona el poder, como lo cita de la fuente. Ahora, he dado mucho concepto, he dado mucha teoría, permítame ser escueto, mucha cosa, pero para mí, Fernando Higuera, ¿qué deja esto? ¿Qué deja este desarrollo? Bueno, me cambia el chip sin lugar a dudas. Me hace crear conciencia de que uno a veces subestima el poder que tiene la palabra, uno subestima a veces el poder que tiene el discurso. Porque ahora veo que la forma importa tanto como el mismo fondo. Los pronombres, el tono, la acentuación, los llamados a la acción, todo organiza cómo pensamos el problema. Pero hay algo más que yo quisiera decir y es que cuando se circula en las redes sociales este discurso que fue viral, y no solamente viral en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación, pues un discurso inevitablemente se multiplica. Alcance de sentidos, bien sea a favor o en contra de lo que Francisco Javier citaba en aquel discurso. Que eso lo reseñaban dos de los autores, Arrieta Barrín, o más bien Arrieta Betín, disculpen ustedes, y Avendaño de Barón. Potenciar el alcance simbólico de lo que yo expreso, de lo que yo hablo, de mi sentir, de mi postura, de mi inconformismo o de mi propuesta de cambio a la sociedad. Voy a responder a la pregunta clave de esta asignatura para el cierre de este video podcast. ¿Cómo influyó este análisis en mi forma de interpretar mensajes culturales y sociales? Pues bueno, permítame responder una pregunta con otra o varias preguntas. Tres preguntas. Primero, ¿qué versión del mundo se está construyendo cuando yo escucho mensaje público? Dos, ¿a quién legitima? Tres, ¿a qué acción me está invitando? Porque, como decía Gil Suárez y de la Fuente, lo compenso en esta frase. Comunicar no es neutral, sino que comunicar es intervenir en lo social. Muchas gracias por tomar de su tiempo y ver este video podcast y tomar partido conmigo de la importancia de saber transmitir un mensaje y más que saber transmitirlo, entender el poder que tienen las palabras. Muchas gracias por verme.